Amigos, buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Qué bueno que cuento con su sintonía, a pesar de que hoy es un día especial. Les hablo esta noche de nuestro contenido. El mal manejo de fondos en el extinto ISPOL, que sería la razón por la cual no hay liquidez para poder pagar sueldos por año a los veteranos de la Policía Nacional. La aerolínea JetBlue bajo la lupa por serias críticas y reclamos de pasajeros dominicanos. Y en nuestro TVT, obras inconclusas que se convierten en tumbas de cemento. Desde la semana pasada, veteranos protestan en diferentes partes del país exigiendo reivindicaciones. Una de ellas es la entrega del sueldo por año a más de 1.500 oficiales que fueron puestos en retiro en marzo. La cuestión es que la cooperativa que maneja esos fondos no tiene liquidez. Este fondo solidario se crea a través del descuento de un 6% a los salarios de la policía realizado mensualmente, pero de acuerdo con los estados financieros de la cooperativa de la Policía Nacional, el programa es deficitario y siempre se entrega más dinero del que recauda. A la cooperativa de la Policía Nacional, por concepto de sueldo por año, ha ingresado entre mayo del 2017 y del 2022 un poco más de 3.392 millones de pesos, mientras que sus egresos ascienden a 3.520 millones, un déficit de más de 127 millones de pesos. Algunos señalan que el génesis de este problema está en el extinto ISPOL, institución donde nació ese programa y que manejó recursos por muchísimos años. Hoy les analizo dónde están los sueldos de año de la policía. Auditoría para cooperativa. Estamos conscientes que eso termina convirtiéndose en un problema social de esos cerca de 2.000, creo que 1.800 personas que aún están pendientes de recibir ese beneficio, pero nosotros no podemos tomar una decisión más allá de lo que se recibe por ese concepto. El sueldo por año son las prestaciones que recibe un policía a la hora de su retiro, pero recientemente los veteranos han realizado protestas porque aparentemente alguien, según sus argumentos, se apropió de esos fondos. Según las autoridades, los problemas fueron heredados. Estamos exigiendo el sueldo por año. Nos sale en el 2024, 22, 23 y 24. Y no es justo. Nos mandaban para la casa como perros, sin seguro médico. Nos lo quitaron. Después que dimos 37, 20, 30 años en la institución, hoy no nos quieren. Hoy nos tienen como perros. Porque eso es lo que somos. Al señor presidente de la República, señor jefe de la policía, pongan su buen oficio y ayúdenos, estos veteranos que estamos hoy no pidiendo, reclamando nuestro derecho. Auditoría para cooperativa. Auditoría para cooperativa. Con banderas, pancartas en manos y vociferando al unísono la consigna de una auditoría para la cooperativa, se dio la manifestación de la Asociación Nacional de Reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes reclamaban mejores condiciones salariales para los militares retirados y activos, así como la entrega del sueldo por año. El primer mito es que el sueldo por año es una prestación. El sueldo por año no es una prestación. El Estado Dominicano nunca en la historia del programa ha puesto un centavo en ese fondo. Ese fondo es un fondo solidario que se crea en el ISFAPOL debido a que los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional no teníamos una prestación laboral. A nosotros no se nos pagan prestaciones laborales. No teníamos ningún tipo de indemnización a la hora de salir de la institución. Solicitamos una entrevista al general retirado Damián Arias Matos, presidente de la SONARE, asociación que se manifestó en reclamo del sueldo por año y otras reivindicaciones, pero este se negó, alegando que no tenía nada que aportar. Hay mucho desconocimiento que es utilizado maliciosamente para desinformar. Y penosamente, muchas veces eso es patrocinado desde dentro de la institución con la intención de desacreditar personas. Y en la intención de desacreditar a personas
terminamos desacreditando instituciones, lo cual es grave. La cooperativa, lo único, dentro de todos los reclamos que yo vi que hicieron el viernes pasado frente al Palacio Nacional, el único componente que maneja la cooperativa es el de sueldo por año. Todo lo demás, nosotros no tenemos que ver con pensiones, nosotros no tenemos que ver con seguro de salud, nosotros no tenemos que ver con la indemnización por retiro. Todo eso son programas que están a cargo del Estado dominicano. El sueldo por año es financiado en un 100% por los miembros de la Policía Nacional que son socios de la cooperativa de la policía. El fondo se crea a través del descuento de un 6% de su salario mensual que le es entregado a los oficiales retirados tras 20 a 35 años de servicios, pero en la actualidad hubo un cambio en la historia. Final de la historia. Ese programa es un programa solidario en el que si yo salgo mañana, ¿verdad? Yo paso a retiro mañana, yo tengo 34 años de servicio. Mañana a mí entonces me tendrían que pagar 34 veces mi último sueldo del rango. Y digo específico sueldo del rango porque en la estructura actual salarial de la policía hay dos grandes componentes. El rango y el cargo. El salario del cargo por lo general es considerablemente mayor que el del rango, pero nosotros no aportamos al programa por ese concepto. Nosotros por ese concepto solo aportamos al plan de pensiones. En marzo de este año, el Poder Ejecutivo puso en retiro a 2.407 miembros policiales. De acuerdo con las autoridades, este retiro masivo es una de las situaciones que ha generado el conflicto. El hospital nuestro se lo pasan a los civiles. No tenemos hospitales, ni los activos ni los retirados. Y queremos más dinero. Y la cooperativa que nos debe dar nuestro sueldo por año. Entre mayo de 2017 a junio del 2021, los ingresos a la cooperativa de la policía por conceptos de descuento de sueldos por año ascienden a la suma de 1.646.906.586 pesos. De los más de 2.000 oficiales puestos en retiro en marzo, se les debe el sueldo por año a más de 1.658. Por este concepto, la cooperativa tendrá que erogar más de 1.516.940.000 pesos. Pero no tienen los recursos y calculan que pueden tardar hasta 2 años para pagar. Veamos por qué. Fue antes, cuando era IFPOL, que se usaron esos recursos inadecuadamente. Y vale decir, en los gobiernos pasados. El gobierno actual no tiene nada que ver ni Sánchez ni Claudio Peguero, que son los dos administradores últimos de esta gestión. Ahora, ¿qué yo pienso? Que Sánchez tuvo culpabilidad porque recibió eso como bueno y válido cuando no pidió una auditoría profunda de todo el pasado y el historial que debió cargar el gobierno, el Estado y los jefes de policía anteriores que fueron responsables de ese desfalco. Conforme las autoridades, el retiro masivo es y pudiera ser solo una de las razones que ha generado que la cooperativa de la Policía Nacional no tenga la solvencia económica, al menos no al instante, para pagar el sueldo por año de los veteranos. Las otras razones tienen un poco menos de luz. Entonces nosotros no nos sentíamos conformes con la participación que teníamos en la toma de decisiones, no nos sentíamos conformes con las inversiones, con una serie de cosas. Y bueno, en un momento determinado se decide separarnos. Y en el 2001 entonces se crea el ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Igual, de la policía, o sea, propiedad del Estado y parte del presupuesto de la Policía Nacional. El programa Sueldos por Año nace en el antiguo Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ISFAPOL, que estaba conformado por todas las instituciones de Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y por la Policía Nacional, creado mediante decreto en el año 1982 por el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández. El problema inicia cuando se hace la división del IFAPOL entre IFA y ISPOL. Desde ahí hubo una deuda pendiente de parte de las Fuerzas Armadas, de los ahorros de las Fuerzas Armadas, que durante años perjudicaban a los policías que éramos parte de esos beneficios que prácticamente nunca nos lo dieron. El ISFAPOL posteriormente se dividió en el año 2001 en dos. El aún existente Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA,
que es la entidad del Ministerio de Defensa que trabaja para el bienestar del soldado y de sus familiares directos, y el también desaparecido Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Eso sucede en el año 2002, cuando la cooperativa no existía. ¿Okay? El consejo directivo del ISPOL decide, con el hospital a medio talle, decide terminar la construcción del hospital. Y hay una resolución de una de sus reuniones de ese año 2002, todo eso está debidamente documentado, donde ellos autorizan usar ese, digamos, terminarlo. Y eso al final terminó en que se invirtieron 184 millones y tanto. Transcurrieron 20 años para que nosotros lográsemos que esa deuda fuese reconocida incluso. Otra de las situaciones heredadas del ISPOL es que en fecha 28 de noviembre del 2002, mediante la resolución número 18, su consejo directivo autorizó utilizar 184.456.210 pesos del programa Sueldo por Año para finalizar la construcción del Hospital General Docente de la Policía Nacional, monto este que no había sido reconocido como deuda por el hospital. Una auditoría practicada a esta extinta institución puede arrojar algo de luz. Que ahora las auditorías están ahí y están correctas, pero de ahora. La que recibió en el 2017 Peguero Paredes del ISPOL, esa no se sabe dónde está. Si esa sale a la luz pública, ahí tiene que salir todo lo que se distrajo desde el 2001 hasta el 2017. Entonces, ¿dónde están esas auditorías? La ocultaron, como ocultaron todo lo que se ha ocultado en la administración pública. Por eso los políticos y los funcionarios de la gestión pasada tienen mucho que ver. El resumen del control interno de la auditoría realizada al ISPOL en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 establecía que para esa época no existía un encargado de cuentas por cobrar, que el encargado de compras no realiza un registro de las operaciones de compras, que los tickets de combustibles los administraba el gerente financiero. El ISPOL en esa época era dirigido por el oficial Franklin Vitini Durán, quien tuvo varios hallazgos, entre ellos que había una diferencia de casi 950.000 pesos en balance según libro y según balance del banco. Además que existía una diferencia entre las partidas reportadas por el contratista y las ejecutadas en la construcción de la UNAPS por 5.032.681 pesos. La auditoría detalla que el ISPOL para la ejecución y construcción de las unidades de atención primaria de salud ubicadas en San Juan de la Maguana, Barahona y Azua realizó 3 contratos por un total de 15.631.269 pesos a favor de la empresa Reyes Fanini, Ingenieros y Arquitectos Asociados, representada por Max Rafael Fanini. Un dato importante es que este es miembro del Ejército Nacional, en la actualidad activo con salario de 38.187 pesos. La Cámara de Cuentas detalla que existen diferencias que ascienden a los 5.032.681 pesos entre las partidas ejecutadas y las reportadas a cada una de las unidades de atención primaria. El órgano detalla que además de las UNAPS de San Juan de la Maguana se verificaron que en los muros exteriores de la edificación, así como en el muro de la verja perimetral, habían grietas que requerían de una corrección inmediata y que en cada uno de los centros habían partidas no contempladas en el presupuesto ni en el reporte de pago, las cuales carecían de documentos de soporte que avalaran esas partidas de instalaciones eléctricas. Yo supe que se compró un solar que ahora es el que fue donado luego por la policía al Club de los Reservistas de la Policía, que está en Boca Chica, que el solar supuestamente valía como unos 16 millones de pesos y lo cotizaron en 50. Eso se mencionó mucho en la policía. El documento establece que la extinta institución realizó avances de pago entre un 43 y un 60% más de lo que instituía el decreto. Para la obra de las UNAPS de Azua se entregó un avance de más de 2.965.000 pesos, lo que representaba el 60% de la obra, que era un poco más de 4.943.000 pesos. Por otro lado, para la edificación de las UNAPS de San Juan, la ISPOL entregó un avance de 2.224.000 pesos, equivalente a un 43% del monto total de la obra, que ascendía a la suma de 5.169.000 pesos. Yo puedo rendir cuenta del 8 de agosto del 2020 hasta el día de hoy o hasta el día que yo salga del Consejo de Administración de la cooperativa. Yo no sé qué sucedió en años anteriores
he visto los estados financieros, he visto los reportes y nunca se ha tocado mientras ha sido cooperativo. Otro de los hallazgos establece que la Cámara de Cuentas verificó una diferencia ascendente a 869.346 pesos con relación a los precios unitarios de algunas partidas contempladas en el presupuesto con respecto a los precios del mercado local. Por ejemplo, un lavamanos empotrado, el ISPOL en el 2008 lo pagó a 7.106 pesos. El precio comprobado por la Cámara de Cuentas fue de 5.111 pesos. La Cámara de Cuentas también establece que el registro de cuentas por pagar ascendía a la suma de 15 millones de pesos, producida por las compras y contrataciones de bienes y servicios, de los cuales más de 12 millones correspondían a años anteriores, los cuales no contaban con soportes que avalaran esas cuentas. Así hubo muchas otras compras, asuntos de combustible, compra de cosas y quizá, quién sabe, el mismo edificio del ISPOL pudo tener fondo de ahí quizás. El informe también establece que el ISPOL realizó retenciones a contratistas por un monto de 5%, los cuales eran pagados a la Dirección General de Impuestos Internos con retrasos, porque las retenciones de enero y febrero se pagaron en mayo, y las realizadas en abril y junio a final de año todavía no se habían pagado. Además, el órgano de control estableció que los sobresueldos denominados especialismos, que les eran pagados a funcionarios y empleados de la ISPOL, no eran sumados a su sueldo para fines de retención de impuestos sobre la renta, por un monto total de más de 200.000 pesos. En el transcurso de 16 años, ¿verdad? De 2001 a 2017, pues nos dimos cuenta que el modelo no funcionaba bien. Tenía muchas situaciones que se habían presentado, se habían surgido muchos cuestionamientos y demás, y decidimos explorar el sistema cooperativo. El ISFAPOL no funcionó, tampoco el ISPOL, que fue suprimido en el año 2017, dejando una retahíla de problemas. En ese mismo año se incorpora entonces, mediante el decreto 9317, la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los miembros de la Policía Nacional, la COPOL, como una asociación privada propiedad de todos sus socios, no del Estado, que además quedó heredando cuentas que no estaban muy claras. La cooperativa de la policía, que es la que tiene nuestro dinero, sueldo por año. El director de la cooperativa hizo una rueda de prensa y con un canal de televisión y dice que el programa sueldo por año es deficitario, dice él. Muy bonita la palabra. Ahora bien, él dice que en el 2002 la cooperativa de la policía se descapitalizó, prestándole 184 millones al hospital para la reconstrucción. Para el INTEI. Permiso, en el 2002. Pero ¿qué pasa? Que del 2002 brinca al 2017, señores, y hace un estado de cuenta de 6 años de los ingresos y egresos de los cuales de la cooperativa, y los 13 años atrás que pasó, se perdieron el espacio. La COPOL gestiona un 10.50% de los descuentos que le hace mensualmente de sus salarios a los agentes activos. Por ejemplo, un general de la policía que tiene un sueldo bruto de 46.487 pesos por concepto de sueldo por año, la deducción es de 2.789 pesos, que son un 6%. Por ahorros les restan 1.394 pesos, que son un 3%. Por seguro de vida le descuentan 185 pesos con 94 centavos, representando el 0.40%. Por otro lado, para el plan de defunción se le hace una deducción de 511 pesos con 35 centavos, que equivale a un 1.10%. ¿Cuáles descuentos que le realizan al sueldo base de los oficiales no son gestionados por la COPOL? Los fondos de pensiones, que son un 6% y serían 2.789 pesos. El seguro familiar de salud, que es de un 3.04% y es un descuento de 1.413 pesos. Y el impuesto sobre la renta, que depende del salario percibido. En total, a un oficial le descuentan un 19.5% del salario que recibe. La COPOL en la actualidad tiene al menos 39.515 socios, número muy similar a la cantidad de agentes que se encuentran activos en la Policía Nacional, a pesar de que no es obligatorio pertenecer a la cooperativa. No, no es obligatorio. No es obligatorio.
La afiliación se hace de manera automática en el proceso de ingreso, pero el policía cuando está ingresando llena el formulario de afiliación. Tiene la opción de no hacerlo en ese momento, pero tiene la opción de salirse en cualquier momento también. Si un policía, yo mañana digo, mira, yo no quiero seguir siendo socio de la cooperativa, yo notifico que yo quiero salirme y me devuelven mis ahorros dentro del plazo de 10 días que está establecido. O sea, no es obligatorio. Un raso de la Policía Nacional que tiene un salario por rango de 17.052 pesos mensuales recibe un descuento por sueldo por año de 1.023 pesos. Si el último rango que ostenta es capitán, llegando a percibir un salario de 27.563 pesos en 20 años de servicio, su sueldo por año sería 551.260 pesos. Ese jefe de las gestiones pasadas tienen que ver. Lo de ahora no lo pueden. Bueno, quizá Eduardo Sánchez tiene que ver con eso, porque él era tanto presidente de la cooperativa como jefe de la policía y sabía que había cosas raras y él recibió todo como bueno y válido. A él deberíamos cuestionarlo. El Consejo de Administración de Copol acaba de aprobar 2 auditorías. Una para el año 2021, nosotros estamos auditados hasta el año 2020. Se acaba de aprobar esa auditoría del año 2021 y una auditoría del programa completo de sueldo por año desde el primer día que se incorporó Copol hasta posiblemente el 31 de julio de este año, para nosotros poder presentar de manera transparente a todos nuestros socios. Desde mayo del 2017 a junio del 2021, la Copol ha tenido ingresos de los descuentos que maneja y los intereses de las inversiones que ascienden a los 5.120.492.944 pesos. Conforme el presidente de la cooperativa, esta institución financiera ha ido en aumento los últimos años y sus estados siempre han sido auditados. El IDECOP tiene un listado de firmas, digamos, autorizadas por ellos. Nosotros estamos, no recuerdo, los últimos 2 años nosotros los auditamos con Baker Tilly, los 2 años anteriores, 2017 y 2018, se auditaron con BDO, y creo que la empresa que se seleccionó para se llama De León y Asociados, o algo parecido, no la conozco detalladamente la empresa. Son procesos que se deciden inicialmente en el comité ejecutivo y eso luego pasado al Consejo de Administración, donde se comparan las propuestas y demás y se toma una decisión de cuál es la firma de auditores. El general Claudio Peguero asegura que las auditorías siempre han dado los números adecuados y que el único inconveniente que han tenido es debido a los activos que heredaron tras la disolución de la ISPOL. El edificio donde está la cooperativa, en teoría, es un activo de la cooperativa. Los vehículos que tiene el ISPOL, en teoría, son activos de la cooperativa. Pero ¿qué pasa? Los bienes del Estado solo se pueden enajenar mediante una ley. Un decreto presidencial no puede cederle un bien del Estado a un particular, y en este caso Copol es un particular. ISFAPOL e ISPOL eran del Estado Dominicano. La cooperativa pasó a ser una entidad privada que maneja y gestiona recursos de los policías, que son servidores públicos, quienes ahora exigen su sueldo por año. Una de las soluciones a este problema sería un préstamo con el Banco del Estado. Se puede transferir 1.500 millones de pesos al Corepol, que tiene sociedad con el Banco de Reserva para manejar préstamos y cuentas de los policías, y también haciendo un préstamo directamente a la cooperativa de esos 1.500 millones para que la cooperativa, sin intereses que conste, para que la cooperativa le vaya aportando los aproximadamente 50 millones que entran mensual del 6% que le descuentan a los policías para ese fondo solidario. En el momento lo único que nosotros podemos hacer es ir pagando en la medida que vamos recibiendo esos recursos. Ya tendría quizás el gobierno, que no es responsable del programa, porque el programa no es del Estado, podría quizás el gobierno tratar de buscar alguna manera de solucionar el tema, buscando un mecanismo de financiamiento.
Quédese con nosotros tras la pausa. Que ustedes vean, señores, que nosotros los dominicanos aquí, ninguno valemos nada.